Pero ya te digo, es que ahora estoy comprando solamente eso, Louis Vuitton y solamente lujo y seguros, lo que estoy comprando ahora, entonces es lo que eso. En 2023 estaba comprando activos reales, Brookfield. En el año 2022, Meta, Google, Amazon, Microsoft. Cada año la temática va cambiando, ¿no? Entonces, depende siempre. Pero este año yo creo que Louis Vuitton y las aseguradoras pueden ser interesantes. Un nuevo capítulo con un gran invitado, Manuel Fernández, español, vive en Holanda, 25 años, pero sabe una bestialidad de análisis fundamental, particularmente de value investing. Hoy día vamos a conversar de todo eso. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por las palabras. Un poco, como siempre, sobredimensionadas, creo yo. Estamos cada día aprendiendo más, No, pero bien, perfectas bien. las palabras. Hacen, pero un honor preciso por lo que conversamos el otro día de la cantidad de cosas que sabes. De todo eso vamos a conversar hoy día. Para Perfecto. quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues yo soy Manuel. Como bien dijiste eso, yo soy español. En concreto, soy de una pequeña ciudad al norte de España, que es Oviedo, con bastante historia y tal. Y actualmente vivo en Holanda por motivos de trabajo. Yo estoy trabajando aquí en una empresa en Holanda. Y, y bueno, pues soy una persona que empecé, que bueno, tengo bastante curiosidad por el mundo de la economía, de las inversiones, aunque yo en realidad de formación no vengo de ese mundo, vengo de las ciencias naturales. Yo estudié física y matemáticas, con lo cual no, en principio no tendría nada que ver con eso, pero sí que es verdad que siempre tuve dentro de mí ese interés, pues, por las ciencias sociales, por la historia, la geografía, siempre me gustan mucho los mapas y siempre intentaba entender un poco toda la realidad económica, desde, no desde pequeño, pequeño, pero sí que cuando fui siendo adolescente y cuando uno va creciendo en el instituto, pues empieza uno a hacerse preguntas que no tienen respuesta y me empecé a interesar por esos temas. Y poco a poco, pues fui descubriendo cosas. Y en realidad yo no descubrí, por ejemplo, yo la inversión podría decirse que la descubrí de casualidad. En realidad fue gracias a mi padre. Mi padre es profesor de Derecho y estaba haciendo unas investigaciones relacionadas con el análisis económico del derecho y dio con un señor que era un poco, digámoslo así, heterodoxo, ¿no? Que en el mundo, yo creo que hispanohablante se le conoce bastante. Bueno, ahora con la presidencia de Javier Milei, yo creo que aún más, que es Jesús Huerta de Soto, que es uno de los Sí. padres, bueno, pues de la economía austriaca y sobre todo responsable de la divulgación de la economía austriaca, perdón, en español. Y empecé a ver los vídeos, porque mi padre me dijo, bueno, tienes que verlo, es una forma un poco diferente, yo me cambió mucho la forma de pensar. Entonces, un año después de que él me dijo eso, dije, bueno, pues me voy a poner a ver los vídeos, porque primero quería sacarme el carnet de conducir porque todo el mundo está sacándose el carnet de aquella, entonces dije, bueno, primero el carnet y luego lo otro, ¿no? Entonces, después de eso empecé a mirar esos vídeos y quedé fascinado. Sobre todo porque no estaba relacionado con la inversión, eran más temas de economía. Entonces yo quedaba fascinado cómo os lo explicaba, la sencillez de los conceptos y todo. Y bueno, puede haber que haya gente que discrepe de sus ideas y todo, pero en la transmisión del discurso y en las ideas era muy interesante lo que proponía y explicaba la realidad económica de una manera muy, muy sencilla y que a mí pues tenía lógica dentro de mi cabeza, ¿no? Y después, por pura casualidad también, el año 2020 yo estaba siempre pues interesado en temas de economía y me veía vídeos pues de Juan Ramón Rayo, cosas así. Y un día vi un vídeo de Juan Ramón Rayo que hablaba del value investing. Y dije, ¿qué será esto del value investing? Y nada, pues me puse a investigar un poco y dije, "Uy, qué cosa más interesante, comprar empresas que tienen unos flujos de caja, que si cotizan por debajo de su valor intrínseco podemos comprarlas y ganar dinero". Entonces me puse a investigar y ahí entré ya en el mundo y ya no salí, ¿no? Caí por el precipicio y ya no salí. Sin retorno. Sí, sí. ¿Y eso qué año fue más o menos? 2020. Eso fue en la pandemia más o menos, en 2020 fue cuando empecé a interesarme por esas cosas. Yo primero empecé una cosa que no dije es que yo en la carrera, en el año 2019 o así,
empecé curioseando pues con cosas de CFDs, con cuentas simuladas, Claro, mirando así cosas un poco de análisis técnico y tal. No entendía muy bien, eran todo cuentas simuladas, ¿no? Entonces dije ahí, bueno, voy a ver si hago algunas operaciones o tal. Yo tenía pues 18 años o así, entonces tampoco... ¿Qué sabe uno a los 18 años, no? Entonces está pendiente de otras cosas. Y nada, y me puse ahí, no fue satisfactorio, la verdad, con cuentas simuladas. Y luego la abandoné un y seguí mirando solamente cosas de economía. Y luego ya fue cuando en la pandemia, pues había tiempo también, pues me puse a investigar sobre estas cosas. Y, y me acuerdo pues que empecé a descubrir pues eso, en el mundo, en la inversión en español, Alejandro Estebaranz. Luego descubrí a Warren Buffett. ¿No? Y ya una vez que uno empieza, es como bien dijiste, un camino sin retorno. Es muy curioso, pero una vez que entras por aquí, hay mucha gente que, por ejemplo, coge una afición y la deja al poco tiempo, al año, a los 2 años. Pero esto, como tiene la bondad de que aprendes y lo más probable es que acabes ganando dinero a largo plazo, eh, pues es muy satisfactorio, ¿no? Entonces nunca acabas saliendo. claro, es un Hay buen unos hobby. momentos. Claro, claro, es un muy buen hobby. Claro. Y Así bueno, es. obviamente para poder hacer inversiones, que ya vamos a entrar a ese punto, hay que ahorrar. Exacto. ¿Cómo era la relación? Porque yo sé que tú tienes una buena capacidad de ahorro, etcétera, pero ¿cómo era, por ejemplo, la relación de tu familia con el dinero? ¿Fueron siempre ahorradores? Sí, sí, sí. Sí. Yo, Ya, mi familia siempre fueron, al menos yo vengo, mis padres y todo, venimos de una zona que es una zona industrial y trabajadora. Yo no vengo ni de familia de grandes apellidos ni nada. Mis dos abuelos eran mineros en la mina de carbón en Asturias, con lo cual ya uno se puede imaginar. Y bueno, pues lo que consiguió esa época de desarrollo económico en España, sí que es verdad que ahora está muy deprimida la zona económicamente porque no es rentable ya sacar carbón de allí, pero consiguió, bueno, pues que una gran cantidad de hijos de mineros pues estudiasen, se formasen y luego esos tuvieron hijos y bueno, pues se formaron, pero nunca hubo pues una relación de, por ejemplo, por el lado de mi madre, pues siempre fue una familia muy modesta y tal, pero siempre iban ahorrando poquitillo, pero no iban invirtiendo ni nada, lo tenían en el banco. Y luego en la otra familia, por la parte de mi padre, sí que es verdad que tenían un poco más de capacidad económica, entonces tenían un par de pisos, pero era inversión puramente inmobiliaria, ¿no? Tenían un piso que alquilaban o que a veces alquilaban y que a veces iban ellos allá a disfrutar porque estaba en la playa. Entonces, bueno, era un poco esa dinámica, ¿no? Pero era más una dinámica, pues, digamos así, protoinversión, ¿no? Ni siquiera no había cálculos ni nada, sino que era, pues, tener un piso para disfrutarlo y cuando no lo usamos, pues, se lo alquilamos a alguien y sacamos un poco de dinero y listo. Pero básicamente esa era un poco la relación de la familia con el dinero, pero perfecto. bastante conservadora y ahorradora y gente austera, no nada de extravagante ni nada por el estilo. Perfecto. Porque ese es un punto bien importante, en mi opinión, de que nosotros muchas veces si venimos de familias que son ahorradoras, es más fácil que nosotros podamos ahorrar. Hay Sí, mucha gente que no logra ahorrar porque tiene patrones que aprendió en el fondo por imitación de sus padres, que estaban con mucha deuda, etcétera, y no podían ahorrar y se hace un tema muy lejano el tema de la inversión, porque no está resuelto el paso inicial que es el ahorro. exacto. Y a mí lo que me gusta, bueno, lo que me gusta, lo que me considero afortunado es de, a veces lo pienso y cuando uno piensa y dice, bueno, pues yo quiero ser o tener un patrimonio considerable en el futuro y tener dinero y vivir tranquilamente, pero a veces lo piensas y dices, bueno, pues yo no me hubiese gustado nacer en una familia, en un lugar con mucha opulencia, ¿no? Porque si no te hubieses acostumbrado a que el dinero es algo habitual, y en realidad no es algo habitual. Y lo bueno es que, pues, aunque nunca me faltó de nada, pues siempre tuvimos esa disciplina de, bueno, no te voy a comprar esto porque ya gastaste demasiado, tienes que ahorrar. Con lo cual yo pues estoy agradecido porque siempre se nos enseñó en casa a tener esa disciplina de ahorro. O cada vez que nos daban algo de dinero, pues nuestros abuelos o la familia, lo que sea, pues siempre lo metíamos en la hucha y lo dejábamos ahí, lo metíamos en el banco. Esa disciplina que uno poco a poco va consiguiendo desde pequeño, pues luego tiene pues, sus implicaciones ahora, ¿no? Y la verdad que son positivas. Claro, perfecto. Yendo ya al tema de inversión. Me dijiste que empezaste a mirar
acciones de poquitito, entendiendo esto del análisis fundamental. ¿Los primeros pasos siempre fueron con acciones o partiste con instrumentos previos como por ejemplo puede ser fondo indexado, ETFs? Siempre, siempre acciones, siempre acciones. Yo me acuerdo que lo primero que hacía era una cosa muy rudimentaria que era en Investing, en la página de Investing en español, cogía los filtros, ¿no? Y ¿Ya? hacía unos filtros por PER, ¿no? Por ratio PER y cosas así. Yo no sabía, no entendía muy bien lo que era el EBITDA ni el flujo de caja, que ya me sonaba a chino. Claro, no lo entendía muy bien. Entonces yo hacía pues filtros en Investing, precio-beneficio, y miraba cosas que estuviesen baratas, aparentemente baratas, que tuviesen un PER bajo, y decía, bueno, pues esto puede ser interesante, esto no. Y me acuerdo que invertí de aquella en... o sea, yo de aquella tuve la suerte de conocer lo que era Berkshire y de conocer lo que era Warren Buffett. Y entonces ahí sí que de momento mantengo esas acciones desde que las compré de Berkshire. Que me acuerdo que las compré en febrero. Las primeras fueron en diciembre y las segundas fueron como en febrero, así, diciembre del 20, febrero del 21. Y las compré, pues creo que estaban a 200 y algo dólares o algo así, ahora están a 400. Y la verdad que de aquella estaba muy infravalorada Berkshire. Algunas las vendí por el camino, ¿no? Porque quería rotar otra posición, pero hay dos o tres de esas primeras acciones que siguen ahí, ¿no? Y esa fue una de las primeras, o la primera. Luego también tuve un par de aseguradoras, Allstate y Progressive, que vendí. Luego también cosas muy raras, como una vez miré una minera creo que se llamaba Silvana Platinum o algo así. No me acuerdo muy bien del nombre ahora mismo. Pero era una empresa minera de plata o algo así, o de platino en un país africano. Con lo cual eran unas cosas muy raras las que salían en aquel filtro de investing, ¿no? Y yo dije, bueno, tengo que aprender a encontrar empresas, digámoslo así, diferentes, ¿no? Entonces, pues empecé a ver vídeos de YouTube, muchos de Alejandro Estebaranz. Entonces, de ahí fui cogiendo muchas ideas y luego, esa era al principio solamente mi fuente de información, pero luego fui descubriendo otras personas y todo. Entonces, ya uno va ampliando sus fuentes de información y vas ya, digámoslo así, viendo que no solamente tienes que confiar o utilizar a una persona como tu fuente, sino a varias. Y de ahí es Claro, pues de donde ya van surgiendo las ideas, ¿no? Pero al principio es complicado, ¿eh? No lo niego. exactamente. Oye, y aquí tengo una pregunta anotada que la voy a mostrar. En tu criterio, ¿cuáles son los principios fundamentales que todo inversionista de value debe tener en cuenta antes de invertir en una acción? Muy bien, pues sí, yo creo que son cuatro. Yo creo que son cuatro. Al menos cuatro primeras preguntas que uno se tiene que hacer. Que son las que se hace Warren Buffett. De nuevo, utilizo siempre como referencia a Warren Buffett porque él, bueno, pues es una persona que ha conseguido un retorno al menos desde que inició su andadura en Berkshire, del 19,4% anualizado en las acciones de Berkshire, desde el año 65 creo que es, con lo cual tiene todo el aval de la historia, ¿no? Claro, Para dar consejos y todo. Entonces yo siempre lo utilizo a él. Y él dice que primer punto, conocer y saber la empresa, saber lo que hace la empresa y conocer su modelo de negocio. Claro, ahí podríamos romper eso en muchas secciones, pues analizar las ventajas competitivas, cómo se protege de la competencia, cuál es la estrategia del negocio a largo plazo. Entonces ahí uno puede hilar mucho. Entonces ahí mira, voy a hacer una mención a una persona que el otro día subió un vídeo a YouTube y una persona me dijo que estaría muy bien o que él utilizaba las 4 reglas de Buffett más las 10 reglas de oro de Peter Saylor que sirven para analizar pues un buen negocio. Entonces él me comentó eso y dije, bueno, pues qué buena idea, la verdad. Así que esas puede ser incluso un buen método. La segunda es analizar el futuro del negocio. Una vez que entendemos ya el negocio, es analizar el futuro. Claro, en realidad cuando nosotros invertimos, muchas veces la gente comete el error de mirar al pasado y decir, bueno, pues esto ha crecido X cantidad tal, pero lo que sostiene el valor es el futuro, ¿no? No el pasado. El pasado nos puede decir un poco como dice Terry Smith, un inversor que también admiro bastante, la historia no se repite, pero rima. Entonces, si el negocio sigue haciendo las cosas tal y como las hacía hasta ahora, es probable que
todo siga yendo igual, a no ser pues que este sea un lugar en el que haya mucha competencia, grandes disrupciones tecnológicas y eso puede afectar, ¿no? Evidentemente. Pero si se siguen aplicando los mismos patrones, las mismas formas de conducta, el resultado puede seguir siendo exitoso. Pero siempre mirar hacia el futuro, eso es lo más importante, al menos en mi opinión, en la inversión. Luego, el tercer punto sería mirar al equipo directivo, que el equipo directivo sea gente honesta y gente que cumple con lo que está diciendo y gente que genere valor, sobre todo, es muy importante. De nuevo, citando, a mí me gusta mucho utilizar fuentes. Citando a Mérito Quintana, un gestor de fondos español que tiene el fondo Numantia Patrimonio, que bueno, es un muy buen fondo, muy, muy interesante su filosofía y entenderlo. Dice que los directivos son las personas que conectan la realidad económica de la empresa con la evolución del precio de las acciones. Pueden amplificar eso, pues siendo oportunistas, pues recomprando muchas acciones cuando el precio cae muy por debajo del valor intrínseco, o pagando dividendos extraordinarios cuando las acciones están muy caras, por ejemplo. Son personas que, claro, son ellos los que toman las decisiones de inversión y no nosotros. Nosotros solamente pues aportamos el capital o simplemente votamos en las juntas de accionistas qué nos Claro. parece que tiene que ser el futuro de la empresa o no, pero al final son ellos los que toman las decisiones. Con lo cual, un equipo gestor en el que tú puedas confiar y dormir tranquilo con ellos. Y normalmente las familias suelen ser buenos equipos con los que asociarse, porque tienen esa tradición de mantener el negocio, de hacerlo crecer. La mayor parte de su patrimonio está ligada a esa empresa y también tienen una especie de relación sentimental con la empresa, ¿no? Porque es su legado, ¿no? En cierta medida. Y luego lo último, pero no menos importante, la valoración. Lógicamente, entender que no podemos pagar un precio más elevado del valor que vamos a recibir, ¿no? De los flujos de caja que nos va a mandar esa inversión. Entonces, combinando esos 4 puntos, pues uno puede más o menos guiarse para saber si algo puede ser interesante o no. Y yo diría que el 90% de las empresas en el mercado, la respuesta es un no. Con Claro. lo cual, se acota bastante, ¿no? Queda bastante acotada el lago, ¿no? Donde podemos pescar. Tengo que hacer esta pregunta que va, pero anclado al punto 4 que mencionaste, que es básicamente, ¿cómo identificas tú si una empresa está subvalorada o si su bajo precio en el fondo refleja problemas profundos en el negocio? Porque puede darse ese escenario de que tengamos una empresa que está coyunturalmente bajo precio por un tema puntual y eso va a rebotar, etcétera, o que el negocio efectivamente haya hecho un cambio en los fundamentos y hay un problema estructural y no se va a recuperar esa baja valorización. Claro. Eso es complicado porque, en primer lugar, los estados financieros son indicadores retrasados, muy retrasados, porque normalmente estas situaciones suelen pasar en poco tiempo. Entonces los estados financieros pues lo reflejan 3, 6, 9, 12 meses después. Entonces eso es muy difícil mirar los estados financieros. Una cosa que puede ser interesante pues es saber la opinión de los empleados dentro, saber qué es lo que piensan algunos gestores dentro de la empresa, ver pues cómo está evolucionando la cuota de mercado de la empresa frente a la competencia. Una serie es difícil, ¿eh? Son más temas cualitativos. eh, entonces es difícil saber muy bien. A veces, pues si por ejemplo, si uno estima que la empresa va a seguir haciendo exactamente lo mismo, que no tiene ningún problema de competencia con otra empresa, que los empleados siguen igual de contentos dentro, pues normalmente la empresa seguirá yendo bien, ¿no? Pues puede tener algún problema temporal, lógicamente, que pase algo, pero eso no afecta en realidad, un problema de un año no afecta en realidad al valor presente, ¿no? de la empresa. Pero es complicado saberlo, ¿eh? No tengo una respuesta, digámoslo así, precisa, porque yo creo que es la cosa más complicada de saber en el Sí, mundo de la... Una de las cosas más complicadas. Sobre todo porque es eso, tenemos información muy retrasada. Entonces, o lo estás viviendo desde dentro y estás viendo que en realidad la cultura de la empresa pues está siendo muy mala, como por ejemplo el caso de Boeing. Boeing es una empresa industrial muy buena, que otrora fue muy buena,
pero que ahora pues ha tenido una serie de problemas con la calidad del diseño, con los procesos de fabricación, que no están siendo tan, digamos así, estrictos con la calidad como habían sido en el pasado. Y claro, eso ahora se ha reflejado en una caída muy grande de los beneficios, un estancamiento de las ventas. Está por ver si eso puede cambiar o no, pero eso suele ser bastante acelerado y suele pasar dentro de las empresas y hay que verlo desde dentro a veces. Entonces, bueno, pero una vez que ya, pues, por ejemplo, empiezan a fallar los aviones, empieza a haber problemas de calidad, eso ya empiezan a ser síntomas de que la cosa no va tan bien como antes. Pero es difícil, sí. Claro, hay una de las cosas que obviamente no se puede hacer con todas las acciones que uno tiene, pero de algunas empresas que tengo, que soy usuario de sus productos, no sé, un banco, por ejemplo, que tengo acciones, cada vez que me toca ir al banco le pregunto a los cajeros o al ejecutivo, ¿y cómo van las cosas? Las ventas, las metas se están cumpliendo y nos dan información valiosísima, nos dicen, no, si viene la gente sola. Lo mismo pasa con tiendas de consumo defensivo, etcétera, que claro, insisto, no puedo hacerlo con todas las acciones del portafolio, pero con las que puedo, obviamente, información Exacto. importante y que al final igual se ve reflejado en los estados financieros futuros. O sea, ahí me han dicho trabajadores, oye, la empresa va bien, está vendiendo bien, viene más gente, etcétera, y después aparecen los estados financieros y ventas 15% superiores. O Mm. sea, por ahí hay un adelanto que no va a ser certero, pero puede Claro, darnos claro. luces. Exacto, exacto, exacto. Oye, Manu, ¿qué métricas utilizas para evaluar si una acción es una buena oportunidad? Pues normalmente yo depende de la empresa también, pero yo lo que suelo hacer suelo hacer el experimento mental siguiente. Yo siempre evalúo el precio y veo cuál es el flujo de caja o los flujos de caja que voy a recibir de la empresa. Normalmente suelo utilizar un método que discutí pues, con un compañero de trabajo, que estuvimos largo y tendido hablando sobre el método y creemos que tiene validez. Y es que nosotros, ¿cómo podemos recibir flujos de caja de una empresa? Eh, a través de dividendos, puede ser una manera. A través de otra manera que no se ve normalmente, pero que también está ahí, que son las recompras de acciones. Pero al fin y al cabo eso aumenta nuestra participación en el capital social de la compañía. O si nosotros vendemos las acciones de la empresa, ¿no? En un futuro vendemos las acciones de la empresa a un precio superior y eso nos genera un flujo de caja positivo. Entonces yo lo que suelo hacer es intentar mirar cómo van a ser los próximos 5 años, porque a más de 5 años la situación competitiva puede cambiar mucho, ¿no? Por eso intento escoger negocios que no cambien mucho, aunque también tengo algunos que pueden cambiar un poco, como pues, negocios de publicidad digital, como Meta o Google. Puede cambiar la cosa en 5 años, aunque en principio no tendría, pero bueno, puede cambiar. Entonces, estimo todos los dividendos que voy a recibir en esos años, los traigo a valor presente y estimo el valor más o menos al que yo podría vender esa empresa en 5 años, ¿vale? Yo normalmente tengo la intención siempre de mantener. De hecho, el tiempo de tenencia media ahora en la cartera pues está subiendo. Lógicamente yo empecé eso finales del 20, principios del 21, con lo cual no es un tiempo medio de posesión muy elevado. Pero yo no suelo ser una persona que tenga muchas empresas, que esté comprando, vendiendo, sino que la gente que me sigue puede verlo en Twitter también, que suelo publicar ahí mensualmente la cartera. Tiene una estructura bastante clara, ¿no? Y suelen ser siempre las mismas empresas. Pero bueno, para no irme por los cerros de Úbeda, simplemente decir eso, que yo lo que hago es cojo los dividendos que voy a recibir, los descuento a presente y miro a 5 años el beneficio por acción que va a tener la empresa, asigno un múltiplo de valoración que yo considero razonable para la calidad del negocio y todo, que esto es muy subjetivo porque cada uno puede interpretar eso como quiera, lo descuento a valor presente también y eso lo comparo, la suma de los dividendos y el valor, Residual, el llamémoslo, y el de venta. ese valor exacto en el futuro de la empresa lo traigo a valor presente y lo comparo con el precio. Digo, ¿es mayor o menor? Si el valor es mayor que el precio o significativamente mayor, pues digo, bueno, puede ser interesante. Y lógicamente, eso después de haber hecho todo el proceso de análisis previo de responder a las preguntas que comenté justo hace unos minutos. Entonces, ese suele ser el modelo mental que yo utilizo. ¿Y cómo enfocas, por ejemplo, acciones tipo Nvidia Ujú. eh, que puedan estar cotizando a PER?
70, pero 80, no sé cuánto está Nvidia hoy día, pero supongamos, yo la he visto a PER 70, Ujú. PER 80 y PER 100 también. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque que tomas al normalizar el múltiplo? Porque PER 70 es un múltiplo súper exigente. Sí, Entonces, la pregunta es cómo normalizamos o qué múltiplo aplicamos a este valor residual futuro teórico para hacer la comparativa, porque cuando yo hago ese ejercicio con ese tipo de acciones, muy rara vez encuentro una opción de compra porque el precio inicial lo encuentro siempre muy alto en relación a ese PER futuro más bien normalizado, o ese sí. múltiplo sobre valor contable, lo que sea, siempre me da alto. A mí, Entonces, a mí también, a mí también, ¿eh? Yo, de hecho, eso me ha pasado ya con varias empresas, con Costco, por ejemplo, en Estados Unidos, con Hermès también, me pasa, que son empresas que yo las veo y, por ejemplo, en Nvidia yo creo que es un poco más difícil porque el sector, a ver, Nvidia lo que pasa es que dentro del sector de los semiconductores, claro, Nvidia está capturando bastante pues todo el negocio de centros de datos que tenía Intel, está ofreciendo pues unas funcionalidades y creando un nuevo mercado, entonces está creciendo muy rápido porque está ellos mismos creando el mercado, ¿no? Entonces están capturando ese mercado para ellos y luego eso pues seguramente atraerá competencia, eso pues hará que Nvidia pierda pues seguramente alguna parte de cuota de mercado y hará que las ventas no le crezcan mucho. No sé si eso será en 3, 5 años, pero yo creo que pasará, porque además el sector de los semiconductores es cíclico, con lo cual eso acaba pasando sí o sí, ¿no? Porque no hay tales barreras de entrada como puede haber en otros sectores. Pero bueno, en esa empresa es difícil saberlo porque igual el próximo año puede crecer un 50% o doblar los beneficios y entonces el múltiplo cae a la mitad o bueno, cosas así, ¿no? Pero en empresas que están más asentadas, que tienen crecimientos pues del 8 o 12% anual, a mí pagar esos múltiplos tan grandes se me hace muy duro. Se me hace muy duro porque veo que el riesgo es altísimo, es claro, altísimo. Yo lo que intento hacer es normalizar y decir, bueno, ¿a qué precio pues podría pagar yo por un negocio de estas características? Ahí hago normalmente un ejercicio mental que es viendo la tasa de reinversión, el retorno de la empresa, ¿cuál es el precio más o menos que yo podría pagar por esos negocios? Pues serían entre 20 25 veces beneficios. Por encima se me hace complicado, porque veo que yo entiendo el argumento de la gente que dice, pues, la visibilidad de los flujos de caja a largo plazo, que el negocio es muy bueno, pero es que el precio te da mucho margen de seguridad en un negocio bueno. Si tú puedes coger un negocio bueno a un precio relativamente bajo, pues es lo que verdaderamente es el santo grial, ¿no? Por así decirlo. Y yo llevo claro. viendo pues años, desde el año 2021, a compañías como Costco subiendo de 30 a 50 veces beneficios, creciendo la top line, las ventas, los beneficios al 8 o 10% y no lo entiendo, no lo entiendo. Y eso se me hace muy difícil a mí porque veo retornos que son planos o negativos incluso. Con lo cual, es que se me hace muy complicado. Yo intento normalizar a un múltiplo relativamente razonable, unas 20, 25 veces beneficios, dependiendo de la calidad de la empresa, pero es que se me hace muy complicado porque Mm, veo que lo que voy a recibir es menor que lo que voy a pagar, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir? claro, claro. O sea, básicamente los precios de algunas acciones crecen a una velocidad mayor que los beneficios. Sí, Y porque eso claro, el mercado o sea, como que asume claro, que el negocio crece a una velocidad mayor y pagamos claro. múltiplos caros. Claro, y asume, pues, que las cosas van a seguir yendo bien, y yo no digo que no vayan a seguir yendo bien, pero con que el mercado cambie de opinión, la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces puede caer, la empresa un 50. Meta, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de eso. O sea, es una empresa que en el año 2021, cuando empezaron a anunciar el tema del metaverso, yo vi a gente que decía que se iba a 1000 la empresa pasó de 300 y pico dólares a 90 en un abrir y cerrar de ojos y ahora está en 500 y algo. Claro, Las cosas cambian muy rápido y puede pasar con cualquier empresa, ¿eh? Ya sea Meta, ya sea Costco, ya sea cualquier otra empresa. Por eso yo creo que hay que comprar buenas empresas de calidad, pero también a precios razonables, porque si no, el castigo puede ser muy duro, al menos en mi opinión. claro. Y precio razonable lo resolvemos mirando múltiplos al final.
Sí, claro, el múltiplo al fin y al cabo lo que incluye pues es eso, una combinación de la durabilidad del crecimiento, la esperanza de vida futura de la empresa, la calidad del equipo directivo, y eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, yo a mí normalmente no me gusta mirar múltiplos históricos porque puede haber distorsiones, pero sí decir, bueno, pues cuál es la tasa de retorno. Por eso yo utilizo muchas veces los flujos, el descuento de los flujos de caja, porque digo, esta es la tasa de retorno que yo estimo, el crecimiento terminal que yo le estimo al negocio, y a partir de ahí, pues puedo saber qué múltiplo terminal estoy calculando. Pero claro, es complicado, es complicado. Claro. Respecto a estados financieros, que nos muestran información hacia atrás. Es algo que tenemos que conjugar los inversionistas, porque la contabilidad está hacia atrás, la economía está más o menos en el presente y los mercados financieros están en el futuro. Hay que conjugar esas tres temporalidades en la cabeza y no es tan simple. Pero mirando estados financieros, balance, estado de resultados, flujo caja. ¿Qué es lo que buscas en el balance? ¿Qué es lo que buscas en el estado de resultado? ¿Y qué es lo que buscas en el flujo de caja? Vale, pues por ejemplo, empezando por el balance, lo que busco es un negocio que esté pues bien optimizado, ¿no? En general no me gustan, no suelo ser muy amigo de la deuda, no me gustan los negocios con mucha deuda. Pero bueno, también tengo ahí, por ejemplo, a Brookfield, ¿no? Que tiene ingentes cantidades de deuda. Entonces también, pues, igual soy un poco mentiroso, ¿no? O, o no me adhiero, ¿no? A lo que, a Todos lo que siempre digo. tenemos excepciones del plan, siempre. Exacto. Pero, pero eso, en general yo creo que es mejor vivir sin el problema de la deuda. Porque cuando puede haber algún problema financiero, alguna situación de estrés en la que la empresa necesite financiación por cualquier motivo, no tener deuda es mucho mejor que tenerla. Entonces, siempre es mejor generar el crecimiento de manera interna y no tener que recurrir a apalancamiento para hacerlo. Entonces, ese sería un primer punto. Y luego, en el caso de que tenga deuda, que yo tengo, bueno, no soy reacio a la deuda, que el calendario de esta pues esté bien estructurado, no haya años en los que haya grandes vencimientos que impliquen pues que tenga que haber pues alguna ampliación de capital o alguna refinanciación, que la deuda pues esté a un tipo controlado, un tipo fijo controlado y no tenga un componente variable pues que pueda variar mucho, por ejemplo, en situaciones como la que pasó en el año 2023, cuando los tipos de interés, o en 2022, cuando los tipos subieron mucho. Entonces, ese tipo de situaciones, la verdad. Y luego, pues eso, empresas que también tengan pues un balance bien estructurado con pocos niveles de deuda. Luego que tengan un nivel de working capital también razonable, es decir, que sean empresas pues que no consuman pues demasiado inventario, demasiadas pues partidas de activos corrientes en el balance para crecer, porque eso luego puede drenar caja en el estado de flujos de efectivo. Ese tipo de cosas suelo buscar, ¿no? Pero normalmente evitar siempre la deuda. Eso yo creo que sería el principal punto. No es que sea reacio a ella, pero si puedo evitarla, Mejor. mejor. Creo que duermo más tranquilo, lógicamente. Luego, en el estado financiero, bueno, en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues suelo mirar pues unas pues ventas crecientes, ¿no? Que el negocio pues pueda vender más producto, cada vez más unidad de volumen, o que si no vende más volumen, pues que lo venda a un precio mayor. Como Eh, Pepsi, Exacto, por ejemplo, Pepsi es una empresa que justo estábamos comentando antes, una empresa que tiene un crecimiento de volumen no muy grande, pero un crecimiento de precio muy alto, entonces eso es lo que ha respaldado la mayor parte del crecimiento de las ventas, o Coca-Cola o empresas por el estilo, ¿no? Pero eso, una top line, como se dice en inglés, sobre todo parte de ventas que pueda haber crecimiento de volumen y de precios también, lógicamente. Luego una estructura de costes que pueda hacer o que proteja a la empresa frente a situaciones inflacionarias, es decir, preferiblemente que los márgenes brutos sean altos o que en los costes tenga capacidad de negociar los costes bien, porque si no tienes capacidad de negociar bien tus costes, en una época inflacionaria te pueden subir mucho y comerte el beneficio. en términos de margen bruto porcentual, ¿cuánto para ti es un buen margen bruto de ahí para arriba?
Depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, claro, yo tengo empresas como Louis Vuitton, pues que tienen márgenes brutos pues por encima del 70%. Hay otras empresas que tengo que tienen menos margen bruto, ¿no? Pero bueno, pues si tuviésemos que decir un número, depende mucho del sector, ¿eh? Pero pues, oye, pues con un margen bruto superior al 70%, yo creo que uno podría estar bastante tranquilo. Pero depende, hay empresas como Costco, que es una gran empresa que tiene un margen bruto muy bajo, Pues negocio de volumen. pero claro, pero es un mucho volumen, ¿no? Entonces depende del sector en el que estemos también, pero eso, depende. Como siempre, la respuesta es Claro. hay contextualizar bien, ¿no? Luego también busco eso, pues que sobre todo lo que busco en la cuenta de pérdidas y ganancias es que ver el resultado operativo del negocio, porque por debajo del EBIT, normalmente lo que ocurre es que restamos intereses. Bueno, eso también me interesa porque quiero ver lo que está pagando la empresa por la deuda. Pero tenemos también una parte que pues incluye pues extraordinarios, ajustes, ganancias por inversiones, pérdidas. Eso no me interesa tanto. Entonces siempre intento mirar el beneficio antes de impuestos sin tener en cuenta los extraordinarios para ver cuál es la evolución operativa del negocio. Y EBIT luego, o EBITDA. Están bien exacto, ambos. normalmente prefiero el EBIT, el beneficio operativo puramente, porque creo que muestra mejor la realidad del negocio, porque a veces las depreciaciones y las amortizaciones pues se incluyen, pero en realidad no son tales porque sí que están siendo salidas de caja en forma de gastos de capital. Entonces, bueno, prefiero mirar siempre el beneficio operativo, creo que es la que más me gusta en ese sentido. Y luego, el beneficio neto puede estar muy distorsionado, ¿no? Suelo mirarlo poco porque puede haber ahí muchos ajustes, puede haber, por ejemplo, empresas que en realidad no tengan tanta depreciación, pero que estén declarando mucha depreciación y el beneficio neto esté muy bajo. Entonces no me gusta en general el beneficio neto, así que suelo pasar el estado de flujos de efectivo para mirar el flujo de caja, ¿no? Que es ya viendo así una especie de ajustes que se le hacen al beneficio neto para tener en cuenta los gastos que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que no son salidas reales de caja, ¿no? Entonces, una vez se hace el ajuste por eso, llega el flujo de caja de actividades operativas, se descuentan los gastos de capital y llega uno al flujo de caja. Y Como luego caja libre. desde ahí exacto. Y luego desde ahí ver cuánto, pues, está pagando la empresa en dividendos, en hacer adquisiciones, en recomprar. Si eso es mayor que el flujo de caja, ver a qué ritmo se está endeudando la empresa. Es poner los tres estados digámoslo así, en sintonía, ¿no? Juntos para que te cuenten la historia de lo que está pasando en la compañía. Claro. En un buen negocio, al final los flujos de caja, o sea, los estados financieros, perdón, están en armonía. Muchas, sí. Cuando tenemos un negocio raro, en algún punto el flujo, los estados financieros te van a acusar. Pueden Sí, existir negocios, no sé, que exacto. Tú puedes tener un negocio, por ejemplo, pues que esté creciendo mucho, pero que tengas que consumir mucho inventario para que ese negocio te crezca, ¿no? Entonces eso va a aparecer, aunque el beneficio neto te aparezca creciente luego, pues que el flujo de caja igual te permanece estable porque estás drenando mucha caja para crecer porque estás consumiendo mucho inventario. Y eso no aparece tan reflejado en el primer estado, sino que aparece más bien en el tercero. Entonces, por eso hay que mirar los tres y ver que la historia de los tres cuadre perfecto. en ese sentido. ¿Qué negocios? A ver, esto obviamente no es bajo ningún punto de vista recomendación nunca, porque una buena inversión, nos hemos aburrido de decirlo en el canal y se puede interpretar también de este capítulo, es elegir un buen negocio y pagar un buen precio. Y como los precios Exacto. son dinámicos, no se puede decir algo así en YouTube porque los precios son más bien dinámicos. Pero, ¿qué empresas, unas 3, 4 empresas o 5 empresas, Ujú. consideras que desde el punto de vista de la calidad del negocio son buenas y que las personas que están escuchando esto podrían decir, ah, mira, estas empresas las quiero incorporar y tener en el radar pensando, si es que en algún momento llegan a buen precio, incorporarlas en el portafolio? Perfecto. Pues mira, yo podré decir, Hermès, por ejemplo, sería una empresa de ese estilo, una casa de lujo europea, francesa en concreto, que tiene pues por misión, digámoslo así, la expresión del lujo, ¿no? Sobre todo para mujeres. Ferrari sería otra que me gusta mucho también, pero que está a un precio muy elevado. Luego Costco en los Estados Unidos me gusta bastante.
Y luego, pues podría decir, por ejemplo, Berkshire Hathaway, me parece una empresa muy interesante, una calidad muy, muy alta. Y luego, pues por decir otra, no se me ocurriría ahora sin ninguna, pero igual por barrer un poco para casa, yo creo que ahora, pues podría decir o Vidrala, Catalana Occidente, son empresas muy interesantes también. Así que esos son algunos casos que yo creo que, bueno, pues que pueden ser interesantes para estudiar y para poder incorporar o no en función de los precios. Pero esos son negocios que merece la pena estudiar, yo creo. Perfecto, perfecto. Te quiero poner en el siguiente caso, Manu. Crisis económica, explota una bomba en Israel o ocurre cualquier cosa. ¿Cómo proteges tu portafolio? ¿Qué cosas haces en algún escenario en el cual las noticias son el mundo se viene abajo? ¿Hay algún ajuste que haces? ¿Cómo manejarías tú eso? Y mi respuesta es nada. O sea, simplemente con invertir en buenos negocios, yo creo que eso es suficiente. Y de verdad, a veces la gente busca, vienen comentadores macroeconómicos y tal, a decir, pues hay que comprar oro, no sé qué, o hacer esto otro. Dejar a los negocios componer, yo creo. Y negocios que ofrezcan buenos servicios a sus consumidores, que la gente esté satisfecha con ellos, yo creo que esa es la mejor protección. Y saber lo que se está haciendo, esa es la mejor protección, yo creo. Y en términos de gestión de capital, ya, digámoslo en Ya. términos porcentuales, para no hablar de Ujú. tu capacidad de ahorro específica. Perfecto. Supongamos ya, de tu capacidad de ahorro del 100%, ¿cómo inviertes ese 100% de capacidad de ahorro? ¿Todos los meses vas comprando ese 100% en acciones? ¿Compras un 50, 60% y mantienes otro porcentaje en caja esperando alguna oportunidad, alguna gran corrección para tener liquidez? ¿Cómo manejas esa parte? Yo soy de ese estilo, yo soy de ese estilo, del segundo. Normalmente, yo entiendo que eso, que haya gente pues que compre todos los meses o que compre de manera recurrente o periódica, pero yo como compro pocos negocios, intento siempre optimizar o, bueno, pues por ejemplo, este año solo compré 2 o 3 empresas, ¿no? Es lo que las únicas compras que hice. Pero intento siempre eso, ver qué empresas están interesantes en ese momento. Yo, a medida que va entrando la caja, pues la aparco en una especie de depósito, ¿no? A un tipo de interés pequeño, 2-3%, y ahí espero hasta que haya alguna oportunidad. Y cuando hay una oportunidad, pues mando ese dinero o parte de ese dinero y simplemente pues voy haciendo las adquisiciones de las empresas. Pues recientemente pues he comprado Catalana Occidente y Louis Vuitton. Y Fairfax también. Son las 3 compañías que he comprado este año. Perfecto. ¿Y con qué frecuencia estás comprando acciones? Porque son tres Cla empresas, pero quizás pudiste comprar, no sé, 10 veces acciones de Louis Vuitton. claro, depende. Por ejemplo, Louis Vuitton este año, pues, tuvo mira, desde que empezaron las, dudas el año pasado, yo creo que hubo varias compras, ¿no? En momentos así en los que la cotización estuvo débil o alrededor de los 600, algo así, ahí estaba yo comprando. Una tuve suerte, incluso compré a 580. Catalán Occidente, por ejemplo, sí que es verdad que fui algo más recurrente en los últimos 2-3 meses, que es cuando empecé la posición, y está cayendo un poco, entonces voy ampliando, pues a veces, cuando tengo dinero en el broker, pues amplío. Recientemente, pues bueno, mandé un poco más, entonces igual uno de estos días compro algo más y de esa manera. Entonces, la recurrencia es que depende, pues puede ser a veces pues un par de veces al mes, a veces cero en un mes, a veces pues que se junten las 3 compras en un mes. Es que depende. Perfecto. Depende mucho del precio. O sea, es verdad que no tenemos que estar tan pendientes de los precios, pero sí que tenemos que estar pendientes de los precios para saber cuándo podemos comprar, ¿no? Porque Maravilloso. es la guía, ¿no? Errores comunes que tú has visto que se suelen cometer, que tú mismo quizás también cometiste en algún minuto y hoy día dices, bueno, ¿cómo hice eso antes? Sí. Pensar que sabías cuando en realidad no sabías. O sea, yo creo que ese es el principal error, porque a veces uno hace un análisis simplista, ¿no? Y me voy a poner un ejemplo con un caso concreto. Uno hace un análisis simplista, ¿no? De la situación. Bueno, esta empresa tiene buenos números, unas buenas métricas, yo creo que va a seguir
haciendo lo que está haciendo y tal. Y bueno, compro porque está en una valoración razonable. Y luego empiezan a llegar problemas, pues porque la empresa está atravesando una dinámica competitiva no muy buena. La empresa, en este caso, era una empresa Kering, por ejemplo, había diluido la marca en cierta medida. No estaba haciendo las mejores decisiones en lo que se refiere a la gestión de las marcas que tenía. Estaba habiendo muchos cambios de directivos, etcétera. Entonces eso, pues luego lo empiezas a ver y ves el análisis que hiciste y dices, claro, yo es que esto no lo tuve en cuenta. Con lo cual no investigué lo suficiente y no miré todo lo que tenía que haber mirado. Esto no es solamente mirar 4 números y decir esto es lujo, va a seguir creciendo y no va a haber ningún problema. No. Las cosas son más difíciles de lo que en realidad parecen. Como decía en el directo de 10 horas, it's easy but not simple, o it's simple but not easy, ¿no? Creo que es simple pero no es fácil, ¿no? O sea, el concepto es fácil de entender, pero no tiene que ser fácil hacerlo porque si no todo el mundo sería millonario, ¿no? Claro. Entonces, no tiene que ser tan fácil. Pero eso, saber más o pensar que sabías más de lo que en realidad sabías. Entonces luego eso pues te ayuda a entender pues eso, pues qué cosas no tienes que hacer cuando vayas a analizar otra empresa. Entonces yo en Kering empecé a comprar pues a 500 euros y vendía 300 y algo, con lo cual me comí esa pérdida eh, y precisamente pues fue por haber calculado mal, por haber analizado mal el negocio y haber pensado pues que aquello era una casa de lujo cuando en realidad era una casa de moda aspiracional que estaba siendo pues ahora bastante damnificada por la ralentización del consumo en ciertas partes del mundo, ¿no? Y yo eso no lo incorporé del todo en el análisis y pensé que era una empresa que las marcas eran más potentes de lo que en realidad eran, con lo cual fue un error mío y yo me comí la pérdida y perdí el dinero, ¿no? Pero claro, aprendí ahí, entonces, pues ahora uno distingue y dice, bueno, pues ahora he aprendido. Pero son errores comunes y que van a pasar y que le pasa a todo el mundo, ¿eh? No a Warren Buffett también. Este punto es súper importante el que dijiste porque este tipo de aprendizaje lo vamos teniendo en la medida en que vamos comprando acciones. Yo siento que este tipo de aprendizaje, cuando nos indexamos, por ejemplo, dado que son instrumentos en general más simples, que están hiperdiversificados, yo no sé si avanzamos tanto en el conocimiento, me da la impresión que no, que cuando somos un inversionista de solo índice, nuestro nivel de conocimiento no va avanzando y vamos siendo inversionistas no necesariamente mejores con el paso del tiempo versus que si compramos acciones, este tipo de análisis más fino lo vamos incorporando. Claro, esa es mi impresión también. Esa es mi impresión también, y sin quitar mérito a la gente que invierte en índices, porque hay que tener también disciplina de ahorro. Y si hay gente que no quiere ponerse a mirar las cuentas, que es totalmente legítimo, y no quiere ponerse a analizar la realidad del negocio ni nada, pues lo normal es que diga, pues mira, compro la totalidad de las acciones del mercado a través de este índice, ¿eh? Y simplemente espero, y no le va a ir mal a largo plazo. El retorno Le que da va a muy obtener bien. le va a ir un 8% seguramente con bastante seguridad, con un riesgo no muy elevado a muy largo plazo. La probabilidad de que pierda dinero a 20 años va a ser cero, con lo cual si tiene un horizonte temporal de muy largo plazo le va a ir extraordinariamente bien. Pero si tú quieres tener pues más conocimientos contables de la realidad de las empresas, de todo eso, yo creo que tienes que meterte a invertir. Y eso solo. Y tú perfeccionas sabiendo los errores que has cometido. Y eso pasa solo, desgraciadamente, ¿no? O afortunadamente, cuando cometes los errores. Sí. Y aprendes de ello porque luego ves patrones que dices, ostras, tengo que evitarlo. O ves algo parecido en otra empresa y dices, pues tengo que evitarlo. Yo, por ejemplo, ahora, pues mucha gente estaba comprando Burberry, ¿no? Gente comprando Burberry. Y yo vi algo parecido a Kering, ¿no? Vi una empresa que aparentemente tenía unos números no muy malos, estaba una valoración razonable, pero ahora pues ha tenido, pues, ha perdido, están declarando, pues han tenido un profit warning, caída de beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado, pero empiezas a ver esos patrones comunes eh, tanto para errores como para aciertos, ¿eh? Cuando ves una empresa que tiene, pues, has analizado una empresa, por ejemplo, y ves otra que hace lo mismo, una cosa muy parecida en pequeño, dices, oye, pues esto puede ser una idea interesante, ¿no? Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, creo yo, sirven esos aprendizajes. Sí, absolutamente. El rol
de la paciencia. ¿Qué Muy rol importante, tiene la paciencia? importantísimo. Porque el resultado de esto solo lo vas a ver en ciclos de tiempo muy largos. Mm, Entonces, como no seas paciente y como la riqueza no se genera de un día para otro, ¿no? Lleva tiempo y construir proyectos, pues construir infraestructuras o construir centros de datos para que luego eso genere retorno o construir nuevas tiendas para vender productos a tus clientes, eso lleva tiempo, no es algo que pase de un día para otro. Y esas inversiones, pues a veces tardan tiempo en madurar, pero cuando maduran, pues ofrecen buenos retornos. Entonces, la paciencia es clave en esto. Si uno no es paciente, difícilmente va a conseguir buenos retornos sentado en empresas a largo plazo. Porque la paciencia es muy importante. O sea, los grandes retornos vienen en el largo plazo. Como dice Warren Buffett, no se puede ser papá en un mes dejando embarazada a 9 mujeres. O sea, hay cosas que van a tomar tiempo. Pero estamos en un mundo donde quizás las personas que ven este tipo de canal y buscan este tipo de información entienden el rol de la paciencia. Pero estamos en un mundo donde la inmediatez es más importante. Claro, Entonces, esa paciencia que tenemos que tener en las bolsas no necesariamente se ve reflejada con la inmediatez que te impulsa o te empuja el mundo moderno. claro. Es que tú haces una cosa ahora, quieres leer una noticia, clicas en un botón aquí y ya estás. ¿Quieres mover dinero de un sitio para otro? Clicas en un botón, ya lo tienes movido. ¿Quieres transporte o comida a domicilio? Llamas y lo tienes. Hay que acostumbrarse que en el mundo de la creación de riqueza esto va como hace 100, 200, 300 años. Las cosas van poco a poco y los grandes proyectos pues tardan tiempo en dar retornos. Es que es así, o sea, hay un proceso pues de desarrollo del proyecto, de maduración y lo que dije antes, y hay un proceso en el que ese proyecto tiene que llegar al mercado, el mercado tiene que reconocerle el valor, la gente tiene que empezar a consumir el producto, etcétera, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y claro, si uno no está dispuesto a esperar, pues este no es su sitio, ¿no? Diría yo. Pero yo creo que aquí hay gente muy paciente, ¿no? Gente ahorradora, gente paciente y gente que conoce la virtud del tiempo. Y sobre todo cuando empiezas a invertir al principio, la gente dice, pero ¿qué estás haciendo? Dios mío, tiene dinero, tal, vas a perder. Y luego cuando empieza ya la cosa y vas diciendo, cuando pasan 3 4 años sin señas, dice, oye, mira ya tal, ya pasé mis periodos, pero ya estoy ganando dinero y tal. Y la gente ya empieza a dudar y a decir, ostras, que este igual tiene razón, ¿no? Y luego ya pasan 10 y ya ven el resultado y pasan 15, ¿no? Y la gente dice, ostras, tenía razón. Pero claro, tiene que pasar el tiempo. ¿Sí? Y con tu círculo cercano, ¿conversan de este tipo de inversiones, este tipo de cosas, o es más bien un viaje solitario? No, yo la verdad he de decir que yo, por ejemplo, con mi padre a veces comento cómo van las cosas y tal. Y a él ves que hay algunas cosas que le interesan. Hombre, ya si me pongo a hablar de cosas en concreto, pues ya ahí no tengo tanto la atención, pero sí que es verdad que en el trabajo, pues tengo gente que le gusta también esto, con lo cual puedes compartir cosas con compañeros de trabajo. También a mi pareja, pues a veces a la pobre la aburro con cosas de estas cuando me tiene prohibido hablar de estas cosas a partir de cierta hora, decir, a partir de esta hora No, no hables más ya que... no, la Pero mía igual, también. sí, La tengo sí, yo, loca, sí, la tengo sí, sí, loca. sí. Yo a veces estoy pensando, ¿no? O antes de ir a la cama o tal, pues entro en ese momento de pensar así, de concentración. Sí, tengo esta idea, tal, no sé qué. Y me dice, para ya, por favor, ahora no, que es la hora de dormir o eso, ¿no? Pero bueno, en general la gente lo tolera y te escucha y eso, y se van dando cuenta sobre todo de que tienes razón cuando va pasando el tiempo. Al principio igual la gente es un poco más escéptica o tal, pero luego se dan cuenta de que vas teniendo razón y lo van viendo además en los resultados, ¿no? Que es lo bueno. Entonces, a largo plazo la gente se da cuenta, pero claro, al principio hay que dejarlos que duden y luego ya lo verán, ¿no? Exactamente. Mencionaste varias veces que tienes pocas acciones en tu portafolio. ¿Cuál es la razón de tener pocas acciones? Yo entiendo que pueden existir razones, incluso Ujú. comparto por temas de seguimiento, etcétera. Pero ¿por qué tú tienes pocas acciones? ¿Es por una decisión deliberada de mantener pocas acciones?
o es algo Sí, coyuntural que quieres ir aumentando con el tiempo? yo creo que esté liberado. Primero, yo creo que tampoco hay grandes oportunidades siempre, de manera constante. Sí que es verdad que a veces puede haber buenas empresas, yo no digo que no, pero eso no significa que sean siempre buenas oportunidades. Entonces, yo intento siempre pues mirar pues que yo siempre tengo un universo de inversión, ¿eh? Entonces tengo una serie de empresas pues que sigo, que analizo, que miro y de esas pues voy comprando, ¿no? O pues, si una se pone un precio interesante y tal, pues compro. Pero tengo eso, pocas, porque creo que no hay siempre demasiadas oportunidades, o al menos para la tasa de retorno que yo exijo a las inversiones. Luego, que suele ser siempre, yo cuando hago el descuento de los flujos de caja, suelo hacer siempre como mínimo un 10%. Intento buscar siempre cuando hago la tasa de retorno. Con lo cual eso me da pues un precio, máximo precio al que tengo que comprar para conseguir un 10%. Con lo cual si incluso puedo comprar por debajo, pues mejor aún, ¿no? Ujú. Pero eso, lo que decía, pocas oportunidades y luego también el seguimiento, pues seguir 14, 15, 16 empresas. Yo ahora mismo tengo en cartera, voy a contarlas ahora, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Deben ser 16 o 15, más o menos. Entonces seguirlas pues no es tan complicado. Pero si tengo, pues si tuviese 50, 60, 80, ¿no? Ya eso sería muy difícil. Y eso Claro, pues me causa más incomodidad a mí, ¿no? Porque tampoco tengo tanto tiempo, digámoslo así. Me tengo tiempo, pero no tanto como para estar mirando siempre resultados de empresas. Entonces, bueno, pues prefiero mantenerlo sencillo, pero con un nivel de diversificación que me hace estar tranquilo, ¿no? Que yo creo que 15, 16 está bastante bien. perfecto. ¿Cuáles son tus objetivos ya personales con la inversión? ¿Es tener independencia financiera? ¿Es hacer crecer el patrimonio para la Ujú. complementar jubilación? ¿Cuáles son tus objetivos y qué estás haciendo para llegar a ese objetivo? Pues mi objetivo a largo plazo es incrementar el patrimonio. Ese es el objetivo, incrementar el patrimonio a tasas razonables, por encima de la inflación siempre, para no perder dinero y para estar siempre, si estoy en el año T, en el año T más uno estar un poco mejor, ¿no? O en el año T estar Exacto. mejor un poco que en el año T menos uno. Y es eso, aumentar el patrimonio y luego de ahí, pues quizá en un futuro, pues tener tranquilidad porque saber que parte de ese patrimonio, pues va a dar unas rentas que son dividendos que van a pagar las empresas, con lo cual eso lo voy a poder seguir reinvirtiendo en las empresas. O pues también eso va a ser un complemento al salario, ¿no? En el futuro. Luego eso te va a dar tranquilidad también en la jubilación, pues porque si quieres comprarte una casa buena, por lo que sea, o quieres hacer viajes, o quieres moverte, lo que sea, pues siempre puedes vender una parte de las acciones y comprar una casa en un sitio, moverte. No, no sé, es simplemente conseguir libertad, ¿no? A largo plazo. Ya, Yo creo que es perfecto. lo importante. Y yo creo que estamos todos en ese camino y cada uno a su ritmo, ¿no? Pero y en la etapa porque al fin y al cabo, ahora mismo, pues tú estás en una etapa, yo estoy en otra, tú seguramente estuviste en la etapa que estoy yo hace unos cuantos años. Entonces, eso depende de la, claro, personalidad de cada uno y todo, pero yo creo que eso es incrementar el patrimonio a largo plazo y a partir de ahí, pues, tener tranquilidad y tener, eso, fundamentalmente tranquilidad y tiempo, sobre todo, para el futuro, ¿no? Que es lo más importante. Es el activo más valioso, el tiempo. Sí. Sí. Para ir terminando, preguntas cortitas. ¿Qué sectores o industrias consideran más atractivos actualmente para, en general, para un inversionista? ¿Qué sectores podríamos Mm. estar mirando? Mira, pues últimamente el sector de la moda aspiracional, lujo, yo creo que hay varias empresas buenas ahí que están corrigiendo y a unas valoraciones razonables. Louis Vuitton, Moncler, por ejemplo. El sector de los seguros en general, hay algunas aseguradoras que están a valoraciones altas, otras que están bastante razonables, Markel, Fairfax, Catalana Occidente. Y luego no sé, no te sabría decir muchos más así. Yo creo que si tuviese que hablar de sectores serían esos, pero luego empresas individuales y todo.
sería algunas que hubiese por ahí. Pero ya te digo, es que ahora estoy comprando solamente eso, Louis Vuitton y solamente lujo y seguro es lo que estoy comprando ahora. Entonces es lo que son. En 2023 estaba comprando activos reales, Brookfield. En el año 2022, Meta, Google, Amazon, Microsoft. Eh, Cada año la temática va cambiando, ¿no? Entonces depende siempre. Pero este año yo creo que Louis Vuitton y las aseguradoras pueden ser interesantes. Vamos a improvisar una sección nueva en estos programas. Te voy a mencionar una empresa, se me acaba de ocurrir, una empresa y dame tu opinión muy cortita. Perfecto. ¿Vale? McDonald's. Muy buena empresa, real estate encubierto. No te sabría decir si está cara o barata porque no la tengo investigada, pero muy Da lo buen mismo, activo. Muy buen activo. muy buena. Ya. Starbucks. Complicado lo que está pasando. No sé si es un problema temporal, si es un problema estructural. Una empresa modelo interesante que ha conseguido mucho. Igual tienen que llamar de nuevo a Schultz para que saque la Ojalá. empresa a flote, pero interesante, pero complicado actualmente. Johnson Johnson. Me gusta su parte de consumo, de productos de consumo. La parte farmacéutica no la entiendo y la valoración tampoco sé cómo está porque no la sigo. Pero si tuviese que escoger una parte sería la parte de consumo de Johnson Johnson. JP Morgan. Bancos no toco. No te gustan los bancos. No me gustan, es un sector cíclico, no lo tengo también investigado. Alguien me podrá reprochar, decir, ¿tienes aseguradoras, no tienes bancos? Creo que es distinto. Pero creo que si tuviese que decir es uno de los mejores bancos de Estados Unidos. Red Eléctrica. Red Eléctrica de España, un muy buen negocio regulado desafortunadamente, con lo cual uno no puede esperar grandes subidas de precio, pero si está buscando dividendos, yo creo que es el sitio a buscar sin duda. ExxonMobil. Muy buena empresa, muy buenos activos petroleros, pero si la directiva me escuchase, que no me van a escuchar, no invirtáis en renovables, no invirtáis en nuevos pozos de petróleo, recomprad todas las acciones que podáis con la caja que os están dando los pozos actuales y la inversión será muy buena. Apple. Extraordinaria empresa, demasiado cara en mi opinión y con un problema de innovación algo evidente. No están siendo capaces de sacar un producto nuevo, aunque tiene una base de clientes muy leal, pero habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Coca-Cola. Podría estar hasta mañana, pero Sí, una de las mejores empresas del mundo, un activo único, un monopolio sobre el consumo de las bebidas carbonatadas y ojalá estuviese a valoraciones más bajas. Pepsi. Muy buena, no tan buena como Coca-Cola en la parte de bebidas, mucho mejor en la parte de snacks. Y como Coca-Cola no crecen tanto, pero ojalá estuviesen a valoraciones mucho más bajas. Invertir en India. India me da mucho respeto. Un país que mucha gente dice que sí, pero no veo que tenga las estructuras económicas aún para desarrollarse lo suficiente. Perfecto, Confío más en China que en India. perfecto. Podríamos estar hasta mañana con este ejercicio. Sí. Vamos a ver qué tal. Ahí dejen en los comentarios si les gusta para maximizar este ejercicio y incorporar esta sección en los programas. La última pregunta. 3 libros que recomiendes sí o sí para que las personas que están empezando o están en fases medias o ya inversionistas avanzados Vale. tienen que leer para mejorar aún más. Perfecto. Pues para personas que están empezando, yo diría 2 libros que serían Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, para conocer un poco el mundo financiero y entender de forma tangible y sencilla, ¿no? Qué es invertir en acciones. Eh, Luego diría, venga, voy a decir otros 2, Buffettología y los estados financieros, la interpretación de los estados financieros según Warren Buffett. Eso sería más para gente principiante, para aprender un poco del estilo de inversión de Buffett y cómo interpreta Buffett los estados financieros de las empresas. Y para inversores algo más avanzados de outsiders.
8 CEOs que cambiaron la historia de sus empresas y que generaron extraordinario valor. Libro muy recomendable para entender la figura, lo importante que es la figura del equipo directivo. Y yo ahora me voy a comprar un libro que es Los primeros 100 millones de Warren Buffett. Así que cuando lo lea podré dar mi opinión, pero tiene muy buena pinta. Perfecto. Yo obviamente voy a meter la cuchara, como se dice en Chile, y voy a agregar los dividendos aún no mienten. La De estrategia de Vice, ¿no? inversión de... Sí, sí. Bueno, yo tengo un sesgo y enmarcado por los dividendos, Sí. pero bueno, está bien. Está bien. Manu, ha sido un placer infinito compartir contigo esta sesión. Lo mismo digo, Álvaro. Espero feliz de que tengamos más sesiones en directo junto a Juan y otras personas que seguramente vamos a seguir haciendo Sí, capítulos sí, sí. Sin duda, sin duda. maravillosos. Un abrazo muy grande, cuídense mucho. Todos dejen los comentarios qué les pareció la última sección. Dejen sus opiniones también de esas empresas y estamos al habla. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, un saludo. Es tremendo, Manuel. Aquí te está apareciendo un video por aquí, por acá, sobre ejemplo de valorización para entender mejor todo lo que está diciendo Manuel. Básicamente sobre cómo se puede hacer eso que él dijo y puedas aprenderlo bien, ¿vale? Espero que te sirva. Un abrazo. Chau, chau.